Hola a todos, me encuentro sumamente contento de poder estar con ustedes en un nuevo video. Como asesor de inversiones, algunos de mis clientes deciden diversificar sus ahorros y sus inversiones de distintas formas. Y algunas de estas opciones terminan siendo las cooperativas. Honestamente, ni este tipo de instituciones ni los bancos son mi primera opción cuando se hacen recomendaciones sobre cómo diversificar un portafolio. Sin embargo, la decisión final siempre la va a tener el cliente y muchas personas han elegido seguir esta ruta. Así que cuando pasan cosas como las que están pasando con Cope Servidores, obviamente recibo muchísimas preguntas de aquellos clientes que tienen su dinero diversificado en cooperativas y bancos. Así que en este video les voy a explicar exactamente qué es lo que está pasando con Cope Servidores, a cubrir los detalles de lo que se puede esperar en caso de que usted tenga ahorros o inversiones con la cooperativa o bien con otras cooperativas. Si usted tiene dinero en esta cooperativa, cuál es el riesgo, y voy a tratar de explicarle todo en términos muy simples para que el contenido sea digerible por cualquier tipo de persona, con o sin conocimientos financieros. Si el contenido financiero simplificado y el tema de las inversiones es algo que a usted le llama la atención, no olvide suscribirse a mi canal haciendo clic en el botón de aquí abajo, que estoy seguro que con este y todos los videos que vienen a partir de ahora, usted va a recibir máximo valor sobre este tema. Por último y muy rápidamente, si usted sabe de alguien que ha estado preocupado por este tema o que tiene ahorros en alguna cooperativa, compártale este video. Así todos en conjunto podemos entender mejor el contexto de lo que realmente está pasando, pero sin palabras complicadísimas que nadie puede entender. No esperemos más y arranquemos con el video. En Costa Rica, el ente estatal principal que se encarga de la regulación de todo lo que tiene que ver con operaciones financieras es el Banco Central. Y para esto, el banco tiene distintas superintendencias. Cada una de estas superintendencias es un órgano regulador de la materia que le atañe. Así, tenemos a la Superintendencia General de Valores, o SUGEVAL, que está enfocada específicamente en la regulación de títulos valores, o la SUPEN, que es la Superintendencia de Pensiones, asimismo la SUGESE, como la Superintendencia General de Seguros, y la SUGEF, o Superintendencia General de Entidades Financieras. Las mutuales, los bancos y las cooperativas como entidades financieras reportan directamente a la SUGEF. Sin embargo, hay un problema grave. El hecho de que una entidad esté regulada y supervisada por SUGEF es garantía de que sus inversiones están seguras. No realmente. Déjeme le explico. En Costa Rica no tenemos un problema de que la regulación sea suave. Sin embargo, los casos de fracasos financieros que se han presentado en el pasado en entidades reguladas nos hacen saber que quizá la vigilancia y supervisión que ejercen las superintendencias en algunas ocasiones no es efectiva del todo. Cope Servidores básicamente es un ejemplo, pero no podemos olvidarnos del caso de Aldesa, Bancrédito, el Banco Crédito Agrícola o el caso sonadísimo del Banco Anglo. Si usted quiere saber si una inversión es segura, la regulación, el hecho de que usted esté invirtiendo en una opción regulada es un requisito básico elemental, pero ese no es la garantía de que usted esté invirtiendo en el lugar correcto. Es indispensable que si usted no es un inversionista sofisticado con muchísima experiencia en materia de inversiones o bien un profesional certificado de alguna rama económica o comercial, es importante que usted sea asesorado por un verdadero profesional a la hora de colocar cualquier tipo de inversión. Sin embargo, surge el gravísimo problema de saber con certeza si usted está siendo asesorado por un verdadero profesional o simplemente por un vendedor de algún producto financiero específico. Pero sobre eso, más adelante. Las cooperativas empezaron en este país como uniones gremiales, o sea, personas que se dedicaban a una misma actividad que decidieron agruparse y formar una especie de banco. Por lo tanto, los productos financieros que se ofrecen en una cooperativa son prácticamente los mismos que en cualquier otra entidad bancaria. Sin embargo, las cooperativas no competían en igualdad de condiciones con el segmento bancario de este país, por un detalle pequeño, pero muy importante en toda esta explicación, que es el encaje mínimo legal. ¿Qué es el encaje mínimo legal? Todas las entidades financieras están obligadas a mantener en sus reservas líquidas una cantidad de dinero que garantice que su operación no es riesgosa. Un enorme porcentaje de los productos que los bancos venden son los créditos, y los créditos son operaciones de un nivel de riesgo mayor, porque obviamente están ligadas a que la persona que debe ese dinero pague en tiempo y forma. Y obviamente las entidades financieras que logren prestar dinero con la menor tasa posible son las que más créditos colocan. Asimismo, las entidades financieras que logren pagarle más a los ahorrantes que llegan a depositar inversiones y ahorros son las que más dinero captan. Al captar dinero, las reservas líquidas del banco aumentan y eso implica que pueden prestar más dinero
a una tasa mayor. El encaje mínimo legal en Costa Rica está establecido en un 15%, lo que significa que si un banco tiene una cartera de crédito de 100,000 colones, como mínimo tiene que tener en una reserva líquida disponible 15,000 colones. Básicamente, la norma le permite al banco, por cada 15,000 colones que ingresan de dinero líquido a las reservas del banco, puede prestar 85,000. Claramente, los bancos prestan dinero con tasas muy superiores a las que le pagan a sus ahorrantes. Por eso no hay problema en que el banco le pague a usted un 10%, porque posiblemente están haciendo un 15, un 18 o un 20% de retorno sobre el capital. Ahora bien, ¿por qué las cooperativas tenían mejores tasas de interés de las que ofrecían los bancos? Y la respuesta está en el tema del encaje mínimo legal, porque las cooperativas en este país no estaban sujetas al encaje mínimo legal. Eso significa que ninguna cooperativa tiene reservas para pagarle a sus ahorrantes en caso de que quieran retirar el dinero. No precisamente. Las cooperativas sí tienen una reserva de liquidez y es prácticamente igual a la de los bancos, pero hay una diferencia crucial. Como los bancos estaban obligados por ley, las reservas de los bancos tienen que ser total y completamente líquidas, mientras que las cooperativas podían colocar en bonos del Estado, específicamente en bonos de estabilización monetaria, que les pagan un porcentaje de retorno. Entre todas las cooperativas de este país, las reservas líquidas son de aproximadamente 430,000 millones de colones. Un menudillo, ¿verdad? Y al colocarlo en bonos de estabilización monetaria, pueden percibir retornos de entre un 5 hasta un 8% dependiendo de cada colocación y emisión de bonos. Los bancos, en cambio, solo pueden mantener el dinero como cuando usted tiene el dinero depositado ahí en su cuenta de débito y nadie le está pagando ningún tipo de rendimiento por eso. Del mismo modo, todos los bancos colocan su reserva de liquidez en una cuenta del Banco Central que no les paga absolutamente nada. Eso se refleja directamente en la operación comercial de estas entidades, porque al percibir rendimientos por todo ese dinero que está en esas reservas líquidas colocado en bonos, las cooperativas se vuelven mucho más competitivas que los bancos tradicionales y entonces le ofrecen a los ahorrantes mejores tasas de interés y muchas de ellas pueden ofrecer créditos más baratos que algunos bancos. En términos muy simples, las entidades financieras de este país no estaban compitiendo en igualdad de condiciones y los entes reguladores se dieron cuenta de esto en el 2018 porque empezaron a notar que muchas cooperativas que se suponía que eran negocios gremiales pequeñitos habían alcanzado tamaños muy grandes y habían crecido en los últimos 10 años muchísimo, al nivel de convertirse en participantes muy importantes del ecosistema financiero nacional. En el 2018, los entes reguladores empiezan a tener conversaciones sobre nivelar la cancha y finalmente, el año pasado, en el 2023, es cuando toman la decisión de nivelarlas y entonces sujetan a las cooperativas al encaje mínimo legal, o sea que ahora tienen que tener sus reservas de liquidez en fondos líquidos disponibles por los que no pueden recibir dividendos. Ya no los pueden colocar en emisiones de bonos y en ningún otro tipo de instrumento financiero que les pague un retorno. Así que a partir del año pasado, la situación de las cooperativas se complica un poco. ¿Por qué? Porque la única alternativa que tienen es pagarle menos a los nuevos ahorrantes por los CDPs o las colocaciones de inversiones o cuentas de ahorro y cobrar más por las tasas de interés a la hora de otorgar créditos. Y ya para este punto existe un montón de otros instrumentos financieros que pagan mejores rendimientos sobre los ahorros, que son más seguros que una cooperativa y aún más ahora que se van a acercar a rendimientos similares a los que ofrece la banca tradicional. La negociación política sobre si someter a las cooperativas al mismo régimen de todas las otras entidades financieras como bancos y mutuales también hace que su jefe se dé cuenta de ciertas anomalías de crecimientos muy grandes en operaciones comerciales de algunas de ellas, específicamente Copeservidores. La entidad había crecido muchísimo. En el caso de Copeservidores particularmente había triplicado el tamaño de su operación en menos de 10 años y esto en el sistema financiero no es usual. ¿Por qué? Porque los buenos deudores, o sea, la gente que tiene un perfil de crédito excelente, que siempre paga sus créditos a tiempo y que tienen un nivel de endeudamiento porcentual muy bajo porque tienen un margen amplio en sus ingresos, son personas que por lo general usan poco crédito, especialmente si se trata de créditos de consumo. Por supuesto que con el crecimiento absurdo de la cartera de crédito de Copeservidores se encendieron todas las alertas de su jefe. No es normal que una cooperativa que es
Servidores Gremial tenga una cartera de crédito de 535.000 millones de colones. Esto es una operación más grande que el BCT, la FICE, Improsa, Banco General, Prival y Catay, que son operaciones fuertes y consolidadas en este país. La cooperativa de los servidores públicos se abre al sector privado, o sea, a colocar créditos por fuera de sus agremiados por allá del año 2013. Y en cosa de 4 o 5 años crece un 274%, el triple de la cartera original. Pero de nuevo, los buenos deudores son siempre los más escasos en el panorama financiero nacional, lo que implica que para crecer de esa forma, posiblemente se están colocando créditos a deudores que no tienen tan buenos perfiles o peor aún, tan buena capacidad de pago. Existe una tabla de calificaciones de créditos que determina cuánto riesgo existe en una cartera colocada de créditos. En la categoría A se encuentran las personas que tienen sus créditos al día o con atrasos menores. En la categoría B hablamos ya de personas con atrasos un poco más serios, que normalmente vienen arrastrando una o dos cuotas en su crédito. Y en la categoría C ya nos encontramos con pésimos deudores que posiblemente muchos de ellos culminen en un proceso D o E que implique un cobro administrativo o incluso un proceso cobratorio judicial. Cope Servidores colocó créditos de tan mala calidad que para el cierre del año 2023 casi 100.000 millones de colones estaban en la categoría C1 y desde entonces ha continuado aumentando. La gran mayoría de la cartera de Cope Servidores se encuentra en créditos con una terrible calificación de riesgo. Pero francamente, el asunto se pone todavía mucho peor. Cuando una entidad financiera coloca créditos de muy mala calidad, es muy difícil que la gente pague. Por lo tanto, los entes reguladores diseñan estimaciones matemáticas para calcular el riesgo total en el que se encuentra una cartera de crédito o una entidad en particular. Cuando la calidad de los créditos que la entidad coloca baja de categoría, pues evidentemente la entidad financiera baja de categoría también en conjunto con su cartera ante los ojos de los reguladores. Y por ley están obligados a entregar mayores reservas de liquidez para salvaguardar el patrimonio de las personas que invierten. En otras palabras, la junta directiva de Cope Servidores sabía que si bajaban su calificación de riesgo, les iban a solicitar depositar mayores garantías en las cuentas del Banco Central. Especialmente ahora que posterior a la ley que acaba de entrar en vigencia, ya están sujetos al encaje mínimo legal, que aunque pretendía ser paulatino, ante las circunstancias de Cope Servidores posiblemente los hubiesen forzado a equiparar esas reservas líquidas a un ritmo diferente. Entonces, los encargados administrativos de la cooperativa, así como la junta directiva de la cooperativa, arbitrariamente toman la decisión de maquillar los informes financieros que le presentan a su jefe con el fin de no bajar su categoría de riesgo, aún sabiendo la condición en la que se encontraba su cartera. Y para el cierre del año 2023 presentan un informe de pérdidas por primera vez cuando todos los años previos habían reportado ganancias. Como ya existían muchas alertas encendidas dentro de los entes reguladores con esta cooperativa, deciden auditarla. Y aunque la cooperativa en sus estados financieros reporta una pérdida para el año 2023 de solo 600 millones de colones, tras la auditoría se dan cuenta que la pérdida real es de 26.975 millones. Y además de esto, hay muchos créditos que están con meses de atraso, que los deudores no están pagando, que ellos no están reportando como cuentas en atraso o como cuentas en mora. Porque claro, si las hubiesen reportados, aumenta el riesgo de la entidad. Cuando los resultados de la auditoría de los entes reguladores sale a la luz, la categoría de riesgo de Cope Servidores inmediatamente se desploma, con una perspectiva de clasificación muy negativa por parte de Fitch Ratings. Pero el mayor problema es que al hacer estos cálculos se altera el ISP, que es el índice de suficiencia patrimonial, o sea, la capacidad que tiene realmente la cooperativa de hacerle frente a sus obligaciones con el patrimonio neto que posee actualmente. Una empresa con un ISP menor a 10% tiene una situación grave y cuando cae por debajo del 8% es cuando los entes reguladores pueden intervenirla para evitar una catástrofe mayor. Y aquí es donde hace apenas unos días, 13 de mayo del 2024, el CONACYF, que es el ente jerárquico mayor, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional, toma la fuerte decisión de finalmente intervenir Cope Servidores. Y esto no son buenas noticias. Primero, porque es un instituto jurídico de último recurso y solamente puede usarse cuando las estimaciones hablan de un ISP por debajo del 8%. Hay otro problema adicional. Cuando CONACYF toma la decisión de intervenir la entidad,
tiene que hacerlo público. Y eso provocaría que miles de ahorrantes quieran retirar su dinero lo más pronto posible porque entienden que hay un riesgo inminente. Sin embargo, si los ahorrantes retiran de las reservas líquidas que la cooperativa tiene todos sus ahorros, automáticamente e inevitablemente Copeservidores quebraría. Y solo una fracción de los ahorrantes podría retirar su dinero, perjudicando a los otros que no tienen la posibilidad de hacerlo con la misma velocidad. Por esa razón, cada vez que se hace una intervención, CONACYF bloquea los retiros por un periodo definido, con la intención de que con esta intervención puedan tomar las decisiones pertinentes para liquidar de la mejor forma a los inversionistas en caso de que haya que declarar a la empresa en quiebra o sostener la operación a flote con reformas estructurales importantes en caso de que sea posible sacarla adelante. Lo que pasa es que en el historial de operaciones que han sido intervenidas, producto del miedo que existe entre todos los ahorrantes, apenas se libera la restricción de retiro de los ahorros, la historia nos muestra una estadística que prácticamente indica que todas las instituciones intervenidas han terminado en una quiebra, que no es nada esperanzador para las personas que son ahorrantes de la cooperativa. Y obviamente a mí me genera muchísimo dolor porque estoy seguro que muchas de estas personas colocaron sus ahorros creyendo que era una entidad sumamente sólida y quizá nunca tuvieron la oportunidad de tener asesoría con un verdadero profesional financiero que les indicara sobre los riesgos que existen en una inversión de este tipo con una entidad que tenía reportes crediticios no muy buenos. Y aquí es donde regresamos al tema del asesor financiero profesional en finanzas o un simple vendedor. Copeservidores ha sido una entidad que en los últimos años ha tenido prácticas que a mí me han parecido poco honestas. Por ejemplo, con transparencia les puedo contar que hace algunos meses, no mucho tiempo atrás, fui contactado por una agencia publicitaria que era la que le estaba llevando todo el tema del mercadeo y el branding a Copeservidores, y tratando de apalancarse en mi credibilidad profesional y en mi trayectoria, me solicitaron hacer una campaña publicitaria ofreciendo los productos de ellos. Pero la primera condición y el requisito principal era que mi audiencia no supiera que se trataba de una campaña publicitaria. Simple y sencillamente querían pagarme para que yo hiciera una recomendación de productos que yo no utilizo y productos que yo no recomiendo como si yo los utilizara, sin mencionar que se trataba de una campaña pagada. Esto obviamente atenta con todas las leyes de transparencia. Sin embargo, como la oferta no vino directamente de la cooperativa, sino de la agencia de publicidad, no era posible hacer un reporte de anomalía ante los entes reguladores con la situación. Pero por supuesto, lo ético de mi parte, y que fue lo que hice, no aceptar ese tipo de oferta. Sin embargo, posterior a eso, vi muchos de los pseudo asesores con marcas personales grandes recomendando los productos de la cooperativa e incluso un experto en finanzas en este país que la gente tiene con buen nombre y con buena reputación, a quien no voy a mencionar, pero que utilizó varios episodios de su podcast para recomendar cuentas de Copeservidores como una gran alternativa, pero que obviamente muchos que estamos en el medio sabíamos que era una campaña pagada por debajo de la mesa. Por eso, antes de cerrar el video, yo quiero dejarle tips de oro para que usted pueda reconocer quién es un profesional financiero que verdaderamente le puede ayudar y quién posiblemente es un simple vendedor. Primero, un verdadero asesor y un profesional financiero debe estar formado en alguna de las siguientes 3 ramas: derecho, y ojalá con alguna especialidad financiera o una maestría en finanzas particular. Esta es la ruta que tomó su servidor porque es imprescindible conocer todas las implicaciones jurídicas de cada contrato de inversión, estudiar a fondo la normativa de los mercados regulados, especialmente todo lo que tiene que ver con mercados financieros, y del conocimiento de esta normativa, conocer cuál es la verdadera seguridad jurídica que ofrece cada una de las instituciones con las que uno trabaja. Poner la cara de uno, la reputación de uno y el nombre de uno al frente de una entidad requiere un estudio minucioso que no puede ser tomado a la ligera. Y las especialidades en finanzas son las que terminan por dar ese expertise final para que usted aprenda a conocer de todos los distintos instrumentos de inversión, sean seguros, puestos de bolsa de valores, puestos de bolsa de comercio, bancos, mutuales, brokers nacionales e internacionales, fondos de inversión o bien cooperativas y mutuales, aunque yo personalmente no las recomiendo, porque de lo contrario es imposible comprender a detalle los estados financieros y las complejidades técnicas a nivel financiero de cada institución que ofrece productos en el mercado nacional e internacional, y sería imposible diseñar un buen plan de inversión para mis clientes. Otra gran rama de especialización
son aquellos profesionales en ciencias económicas que han recibido una formación de años para entender las dinámicas de la macroeconomía y la microeconomía, e igualmente son profesionales altamente capacitados, especialmente si se han especializado en el área de banca de inversión o han tenido contacto a lo largo de su trayectoria profesional con mercados financieros y análisis de carteras con el tema de inversiones. Y por último, según mi criterio, yo diría que profesionales en contabilidad pueden ofrecerle a usted una buena asesoría, porque también es importante conocer el tema tributario, las implicaciones de cada inversión y ayudarle a diseñar un plan específico según su balance patrimonial, su perfil de crédito, su perfil de riesgo y sus objetivos. Casi que como una excepción, pero válida, digamos que profesionales en administración de empresas que tengan una especialidad en banca y finanzas. Y eso no lo digo de forma peyorativa, sino porque en su gran mayoría los profesionales de administración siguen una ruta profesional un poco más hacia el lado operativo y gerencial de las corporaciones y no tanto hacia el ámbito financiero. Evidentemente, con la excepción de aquellos que tienen una especialidad en ese nicho o que han dedicado su trayectoria profesional a estudiar esta rama. El problema está en que en este país 8 de cada 10 personas tratan de imponerse en el mercado como asesores reales, pero no lo son. Por si le quedaba la duda, absolutamente todos los productos financieros del mercado que uno puede colocar pagan comisión. Y en el sector financiero yo le podría decir que son muy buenas. Sin embargo, la capacidad de ser mediador en un producto como un seguro de vida, un CDP bancario o bien a través de algún puesto de bolsa no lo convierte en un asesor de inversiones. Y lamentablemente, muchos de ellos son los vendedores que hacen que las personas coloquen sus ahorros, el fruto de su trabajo, el fruto de su esfuerzo en entidades que no están tan bien calificadas simplemente porque persiguen una comisión. Sea muy analítico, sea muy crítico de a quién le está prestando usted sus oídos y en quién está confiando. ¿Es esa persona realmente alguien que está interesado en tutelar, en proteger sus intereses, en darle un buen consejo? ¿Es el consejo que le están dando a usted un consejo personalizado? ¿Tiene esa persona la capacidad de ofrecerle distintos productos regulados dentro del mercado nacional? ¿O simplemente son representantes de un solo producto y cualquier otra cosa que le ofrecen se trata de criptomonedas o mercados regulados solo internacionalmente porque los de Costa Rica no son tan buenos? Hágase todas esas preguntas. Cuestiónese todo. Cuando se trata de dinero es válido que usted haga todos los cuestionamientos necesarios. Si usted tiene su dinero en Copiservidores, mi recomendación por ahora es que conserve la calma. Al estar intervenida, se están evaluando por ahora todas las opciones, incluso la peor de las opciones, que sería el proceso concursal, o sea, la quiebra de la entidad, implicaría que hay un patrimonio alto del que se puede disponer para liquidar a los inversionistas. No le puedo garantizar que esto vaya a ser sobre la totalidad de sus inversiones, porque recuerde que el sistema bancario nacional, a través del encaje mínimo legal, lo máximo que protege son 6 millones de colones por persona, pero podría ser que en el proceso concursal el patrimonio neto de la entidad pueda ser suficiente para el pago de las obligaciones. Pero nunca se olvide que en el tema de inversiones, lo barato sale caro. Y de momento, lo mejor que puedo hacer por usted es dejarle piezas de contenido como esta para que usted pueda ser una persona informada, que tome decisiones sensatas, que le permitan construir un futuro mejor, no solo para usted, sino también para los suyos. Si este video le aportó una explicación clara y le aportó valor, yo le agradezco que me deje un like, que se suscriba a mi canal, porque pronto voy a traer más videos con temas relevantes del área financiera. Y como siempre, la idea va a ser explicárselo desde un punto de vista sencillo y simple, que cualquier persona pueda entender. De momento, ha sido un placer estar de vuelta con ustedes. Cuídense mucho, pura vida. Nos vemos por ahí.